Nuevamente, buenas tardes para quienes nos acompañan en este CIPAS de preparación de la prueba POC. Recuerden que nuestro curso ya está finalizando. Como pueden observar acá en la pantalla, la última actividad que tenemos pendiente se llama la evaluación final, que es una prueba objetiva cerrada. Eso es lo que nos indica POC, prueba objetiva cerrada. Es una evaluación final en la cual ustedes van a encontrar diferentes tipos de preguntas múltiples con única respuesta, preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta y preguntas de análisis y relación. Tiene un solo intento esta evaluación. El cuestionario va a estar habilitado a partir del 21 de mayo, es decir, mañana, desde las 0:01 minutos, y se va a cerrar el domingo 22 de mayo a las 11:55 de la noche. El límite de tiempo que tienen es de 2 horas. Por favor, antes de iniciar el cuestionario, verifiquen que tengan muy buena conexión a internet, que sea estable. Preferiblemente que su equipo esté conectado por cable, más no por Wi-Fi, porque pues en cualquier momento puede bajar un poco la señal y esto pues va a tener alguna afectación en la prueba. Les recomendamos también que la realicen, ojalá mañana sábado, porque esta es una evaluación final que a nivel nacional todos los cursos del 16.1 la están desarrollando. No es solamente el curso de álgebra lineal quien la va a presentar, sino todos los cursos que están matriculados para este 16.1. Entonces son muchos los estudiantes que la van a estar presentando y si ustedes dejan para últimos momentos, tipo domingo 7 de la noche, la plataforma puede congestionarse y pues esto no le va a permitir o acceder correctamente a la pregunta, se le puede bloquear la plataforma, se le puede caer, ¿sí? Como tiene un solo intento y es la evaluación final, no se pueden habilitar más intentos. Como es una evaluación final, ni yo que soy la tutora, ni el director de curso puede habilitar otro intento. Si desean, ejemplo, que se les olvidó y el lunes se acordaron de presentarla, ya ustedes deben hacer un proceso que se llama supletorio, en donde deben cancelar un valor ante registro y control para que se active nuevamente la evaluación. Entonces, sí les recomendamos que por favor estén muy pendientes de las fechas de esta evaluación final. ¿Qué se va a evaluar en ella? Todo lo que hemos visto durante este periodo. Entonces, como les decía, encontramos diferentes tipos de preguntas. Una de ellas es la que mayor se utiliza, en la cual ustedes van a tener un enunciado y 4 opciones de respuesta A, B, C y D. Y pues allí solamente deben elegir una que va a ser la correcta. Este es otro tipo de pregunta que les puede aparecer, que son las preguntas de razón. Aquí entonces les van a dar un concepto y deben asociar si la afirmación que se da y la razón son verdaderas y si tienen lógica entre ellas. Entonces, este es otro tipo de preguntas que también están saliendo o que les pueden salir a ustedes. Y por último, son las de múltiple respuesta, en donde a ustedes se les da también un enunciado y deben asociar. Entonces les dicen, por ejemplo, si la primera y la segunda son correctas, pues marca A. Si la primera y la tercera son correctas, marca B y así sucesivamente. Vamos entonces a recordar un poco los temas que hemos visto durante el curso y que pueden ser preguntas las cuales es muy probable que salgan. No van a salir de pronto preguntas tan complejas, pero sí es importante que ustedes tengan presente algunos conceptos y algunas fórmulas. Recuerden que nosotros al inicio del periodo vimos lo que fueron vectores, matrices y determinantes.
En el tema de vectores, entonces recuerden que aquí tenemos nuestros vectores, en este caso son vectores R3, lo que nos representa que son vectores que tienen 3 coordenadas en el eje X, Y y Z. Aquí, como pueden ver en pantalla, les presento dos vectores. El primero de ellos es U, el otro es B, el cual tiene como coordenadas U, 5, más 3, menos 2. Y el vector B tiene menos 1, más 3 y 0. Una pregunta puede ser que encuentre la suma y la magnitud del vector. Si les están preguntando, miren que allá hay dos respuestas. Puede ser una pregunta con múltiple respuesta. Entonces nos están pidiendo aquí la suma del vector y la magnitud. Entonces la suma, recuerden que sumamos la primera coordenada, en este caso sería el 5, la primera coordenada de nuestro vector U más la primera coordenada de nuestro vector B, que sería 5 más menos 1 me daría 4. Más 3 más este 3, que es la segunda coordenada de mi vector B, me daría 6. Y menos 2 más 0, estoy sumando la tercera coordenada de mi vector U con la tercera coordenada de mi vector B. Y esto me daría menos 2. Esta puede ser una pregunta de la evaluación, hallar la suma de este vector. Y también su magnitud. Entonces recuerden que la magnitud la podemos encontrar aplicando la fórmula que nos dice: tomamos las coordenadas del vector, cada una de las coordenadas la elevamos al cuadrado y de ellas encontramos su raíz. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vector? Pues en este caso serían 4, 6 y menos 2, que fue el nuevo vector producto de la sumatoria que hicimos. Nos daría 4 elevado a la 2 o al cuadrado, 16 elevado a la 2, más menos 2 elevado al cuadrado. Realizamos la operación, nos daría 4 por 4, 16, más 6 por 6, 36, y menos 2 por menos 2 nos daría 4. Hacemos la operación, es decir, la suma, 36 más 16 más 4, y esto nos da raíz de 56. Aquí entonces la sumatoria y la respuesta sería este vector 4, 6 menos 2 y su magnitud es raíz de 16. Recuerden que nosotros también con nuestros vectores podemos hallar el producto vectorial, que es decir, la multiplicación entre ellos. Otras operaciones que tenemos con vectores son multiplicación de un producto escalar, ¿sí? Pero una de las más, o de los temas más utilizados es el de producto vectorial, que puede ser también una posible pregunta en el examen. ¿Cómo es el producto vectorial? Entonces tenemos dos vectores y la multiplicación entre ellos. Vamos a ubicar los vectores en forma de matriz. Miren que aquí los estamos ubicando teniendo en cuenta su coordenada, ¿sí? Y JK. Y el producto de ellos, entonces vamos a aplicar el método de determinantes. Entonces acá, si vamos a hallar la primera coordenada, que en este caso sería I, ¿sí? Correspondiente a I, entonces vamos a multiplicar 3, el 4, el 2 y el menos 3, que es como lo tenemos aquí organizado. Menos, así nos lo indica la fórmula, las siguientes componentes o los siguientes elementos del vector, que sería 1, 4, menos 1, 3. ¿De dónde salen? Pues nosotros, como estamos trabajando en este caso, la siguiente coordenada, que sería J, hacemos de cuenta que eliminamos esta columna y nos queda el 1, el 4, el menos 1 y el menos 3. Más los elementos de la tercera coordenada, que sería el 1, el 3, el menos 1 y el 2. Luego de que hemos organizado ya nuestros elementos de esta manera, procedemos a hacer la multiplicación.
y esta se hace en cruz. Nos daría 3 por menos 3 menos 2 por 4. ¿Qué estoy haciendo acá? Multiplico este 3 por este menos 3 y le resto la multiplicación de este 2 por este 4. Y es lo que vemos acá. Igual hago para los demás. Me daría 1 por menos 3 menos 1 por 4 para el componente J. Y para acá me quedaría 1 por 2 menos 1 por 3. Aquí es muy importante que tengan ustedes presentes los signos, la ley de signos, porque pues esto, si no lo aplicamos de manera correcta, pues nos va a cambiar muchísimo el resultado. Hacemos las operaciones 3 por 3, 9, signo positivo por negativo me va a dar negativo. 2 por 4, 8, y ubicamos este menos de acá, lo bajamos acá. Y eso sería la operación para el componente Y. Seguimos, 1 por 3 me daría 3, más por este menos me da menos 3. Bajamos este menos y lo ubicamos acá. 1 por 4 me daría 4, menos por más me daría menos. Y me quedaría menos 3 menos 4. Para el componente de J, 1 por 2, 2 positivo, menos, bajamos este menos de acá, 1 por 3 me daría 3 y menos por más me daría menos. Nuevamente aquí aplicamos o tenemos en cuenta toda la ley de signos, menos 9 menos 8, aquí hacemos la sumatoria, que sería 17, y recuerden que cuando es menos más menos, pues nos va a dar negativo, se suma pero queda con signo negativo. Aquí tenemos menos 3 menos 4, entonces menos 3 menos 4 pues nos daría menos 3 más 4. Y menos 3 más 4 sería 1 positivo. Bajo este negativo, lo bajo acá. Y allí sigue mi negativo. Queda 1 positivo, recuerden, menos 3 menos 4 sería menos 3 más 4. Y por último, 2 menos 3, pues esto me daría 2 más 3, que sería 5. Y nuestra respuesta sería menos 17 y menos 1j más 5k. Este sería el producto vectorial de nuestros dos vectores. Otro tema que miramos fue encontrar la magnitud de un vector. Entonces nos dicen, según el vector 5 menos 1, tenemos estas coordenadas, encontrar su magnitud. Entonces recuerden que para ello, pues aplicamos la fórmula de la magnitud, que sería cada coordenada elevada al cuadrado, todo esto en raíz. Hacemos la operación 5 al cuadrado, 25, menos 5 al cuadrado me da 25 positivo y menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. 25 más 25 más 1 me da 51, raíz de 51. Les pueden presentar a ustedes de esta forma o se la pueden presentar en decimal. Entonces ya ustedes teniendo este resultado, si dentro de las 4 opciones de respuesta pues no aparece ninguna raíz, sino que son decimales, pues entonces le hallan la raíz a este valor y pues ahí les debe encontrar la respuesta. Otro tema que miramos fue matrices. Entonces recuerden que las matrices pueden tener diferentes tamaños. Tenemos matrices cuadradas de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 y tenemos también matrices que no son cuadradas, que pueden ser de 2 por 3 o 3 por 2. Uno de ellos o uno de los puntos que nosotros estudiamos fue hallar el determinante de la matriz. Para ello, pues se explicó el método de Sarrus, otros lo podían hacer por el método de determinantes, que fue como el método que más se utilizó durante el curso y que pues se emplea no solamente para hallar como tal acá
en este punto hallar el determinante de la matriz, sino que también lo vimos en actividades o en tareas siguientes. ¿Cómo se halla entonces el determinante de una matriz? En este caso tenemos una matriz 3×3. Entonces lo que hacemos es muy similar a cómo se hace el producto en cruz. Entonces tomamos nuestra primera coordenada de la determinante, que es este 2. Y es el 2 que estamos ubicando acá. Es este 2. Luego de que lo hemos ubicado, entonces, como este es el 2 que estamos trabajando, el cual está en esta posición A sub 11, entonces eliminamos la columna donde se encuentra ubicado este 2 y eliminamos la fila. ¿Qué nos viene quedando? El 3, el 2, el 3 y el menos 5, que son los valores que nosotros estamos ubicando acá. Este menos 4 es nuestra siguiente posición, que es este 4 de acá. Miren que aquí el 4 está positivo, pero aquí lo estamos colocando en negativo porque nuestra fórmula nos indica que el segundo, en la segunda posición, el signo que lo antecede es un menos. Este 4, entonces, lo ubicamos acá. Eliminamos, digámoslo que de cierta manera, esta columna y la fila del 4 nos queda como resultado el 1, el 2, el menos 4 y el 5, que son los valores que estamos colocando acá. Más la tercera posición, que en este caso sería el 6. Aquí, entonces, hay un pequeñito, espérame que acá me equivoqué, listo. Aquí sería el 6 positivo. Eliminamos la columna donde está el 6 y nos quedaría 1, 3, menos 4 y 3. Nuevamente, recuerden, bajamos este 2 acá y hacemos la operación o la multiplicación en cruz. Es decir, multiplicamos el 3 por el menos 5, que es lo que ustedes ven acá, menos la multiplicación del 3 por el 2. Lo mismo para el 4. Multiplicamos el 1 por el menos 5 menos la multiplicación de menos 4 por 2. Y para el 6 multiplicamos el 1 por el 3 menos 4 por 3. Nuevamente tenemos presente todos los signos que aquí se están desarrollando. 3 por 5, 15. Positivo con negativo nos va a dar un negativo. Menos 3 por 2, 6. 1 por menos 5 nos va a dar menos 5. 4 por 2 me va a dar 8, negativo. Pero menos con este menos, por eso de una vez lo colocamos aquí, positivo. 1 por 3 me va a dar 3. 4 por 3 me va a dar 12 negativos. Menos 12, pues de una vez colocamos acá positivo. Menos 15 menos 6 me da menos 21. Menos 5 más 8 me da 3. Y 3 más 12 me da 15. Luego sí hago la operación de multiplicación de este menos 21 por el 2, lo cual me da menos 42. El 3 por el menos 4 me da menos 12. Y el 15 por el 6 me da 90. Hacemos la operación menos 42 menos 12 más 90 y me da como resultado 36. Ese es el determinante de mi matriz. No sé si tienen de pronto alguna pregunta hasta el momento. ¿No? Bueno. Otro punto que tocamos también en las diferentes operaciones entre matrices, recuerden que fue suma de matriz, entonces cuando sumamos una matriz con otra, sumamos cada elemento que está en la misma posición. Otra operación que encontramos fue la multiplicación de una matriz por un escalar, que es como lo vemos acá. En este caso tenemos esta matriz que no es cuadrada, miren que tiene
2 filas, 3 columnas. Esta matriz es de tamaño 2 por 3. Y aquí nos están solicitando que encontremos el resultado de multiplicar el escalar, que en este caso es el 2, por la matriz C. Allí lo que hacemos es multiplicar este 2 por cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, como vemos aquí, el 2 por el 1, el 2 por el 6, el 2 por el menos 2, 2 por 3, 2 por 4 y 2 por 3. Y las operaciones que hacemos, los productos, pues van a ser nuestra nueva matriz, que es el resultado de la multiplicación de 2 por la matriz C. ¿Listo? Otro tema también muy visto fue el método de Gauss-Jordan. Este método, por ejemplo, acá nos solicitan hallar la matriz inversa de A, ¿cierto? La matriz inversa pues se puede hallar por el método de Gauss-Jordan o también se solicitaba que por el método de la matriz adjunta. Este método es un poco extenso. El que más utilizamos fue el método de Gauss-Jordan, que es como un método de eliminación. Entonces, teniendo en cuenta la matriz que nos dan, una matriz cuadrada, debemos llegar a una matriz identidad en la cual tenemos unos en forma de diagonal y sus extremos deben ser ceros. A este resultado debe llegar nuestra matriz original. Para ello, pues hacemos una serie de procesos matemáticos en donde vamos transformando los elementos para que queden en forma diagonal de unos y sus extremos en cero. Entonces miremos nuestra matriz original. Tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 3. Como pueden ver, en forma diagonal tenemos el 1 y aquí el 3. Y en los extremos, aquí podemos ver que ya tenemos en este momento los dos ceros ubicados debajo del 1. ¿Qué valores nos faltarían entonces por convertir? Este 1, ¿verdad? Y estos unos de acá en 0 para que ya quede nuestra matriz identidad. Entonces, para ello hacemos una serie de procedimientos que son los siguientes. Voy a tomar la fila 2, es decir, toda esta fila 2, toda la fila 2, y la voy a multiplicar por menos 1. Y me quedaría 0, menos 1, menos 1, 0, menos 1 y 0. ¿Sí? Estoy tomando toda la fila 2 y la estoy multiplicando por menos 1. A ello le sumo la fila 3, que es 0, 1, 3, 0, 0 y 1. Voy a obtener una nueva fila 3, porque miren que el valor que necesito cambiar es este 1 de acá. Lo necesito cambiar a 0. Voy a eliminar esto de acá. Hago la sumatoria entre estas dos. 0 más 0, menos 1, más 1 me va a dar 0, menos 1 más 3 me da 2, menos 1 más 0 me da menos 1 y 1 positivo me da 1 positivo. Y aquí reemplazo la nueva fila 3, pues la reemplazo en mi matriz. Y miren que ya convertí este extremo en ceros. ¿Qué valores me faltan? Estos dos unos de acá. Entonces voy a transformar este 1 en 0. Para ello, entonces, tomo la fila 2 y la voy a multiplicar por menos 2 y le sumo la fila 3. Entonces, menos 2 por 0, 0, menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por 0, 0, menos 2 por 1, menos 2. Y le sumo la fila 3. El resultado que me va a dar, pues va a ser para la nueva fila 2. Entonces, 0 más 0, 0, menos 2 más 0, menos 2, menos 2 más 2, 0, estos se eliminan.
Menos 2 más menos 1 me da menos 3 y 1 más 0 pues me va a dar 1. Y aquí reemplazo en mi matriz la nueva fila 2 que obtuve. Y miren que ya pues quedó este valor en 0. Me falta ahora por transformar este 1 en 0. Nuevamente entonces voy a tomar la fila 1, la multiplico por menos 2 y voy a sumar la fila 3. Menos 2 por 1 me da 2, menos 2 por 0, 0. Menos 2 por este 1 me da menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Y en los demás valores me da 0. Le sumo la fila 3 y el resultado es menos 2 más 0, menos 2, 0 más 0, 0, menos 2 más 2 me da 0, menos 2 más 0, menos 2, menos 1 más 0 me da menos 1 y 1 más 0 me da 1. Y esta fue la nueva fila 1, que es la que estoy ubicando acá. Entonces, como pueden observar, ya tengo, bueno, todavía no tengo mis diagonales en 1, pero ya tengo sus extremos en 0. ¿Qué hago? Entonces, pues necesito convertir este menos 2 en 1 positivo, entonces lo divido por menos 2. Entonces, toda la fila 1 la divido por menos 2 y pues esto me va a dar 1 positivo en los valores donde pues hay un número diferente de 0. La fila número 2 la divido también en menos 2 para que me dé un 1 positivo. Y la fila número 3 la divido en 2 para que me dé un 1 positivo. Y miren que acá estos son los resultados que encuentro. Entonces, al lado izquierdo ya transformé mi matriz identidad y al lado derecho pues es el resultado que obtengo de todo este proceso. Y pues ustedes, si les llega a salir una pregunta así, pues verifican que este resultado que obtuvieron pues esté dentro de una de las respuestas. Eso, señora. Sí, señora. Qué pena. La matriz de identidad es el mismo proceso que el producto cruz, ¿cierto? No, producto cruz es muy similar a cuando hacemos determinantes. Eso, determinantes, perdón. Sí. Entonces mira que aquí, por ejemplo, hicimos producto cruz o producto vectorial, que es como correctamente se determina. Aquí hicimos producto vectorial entre dos vectores y se hace aplicando el método determinantes, ¿sí? Aquí ya es hallar la determinante de una matriz. Es el mismo sistema, es el mismo proceso. ¿Por qué no trabajamos como tal o por qué no reforzamos el método de Sarrus, que era el método en el cual ustedes presentaban sus ejercicios y pues era valedero? Porque si ustedes ven si analizamos durante todo el periodo, se utilizó mucho la palabra determinantes o el método determinantes y matriz inversa por Gauss-Jordan. Entonces, pues la idea fue reforzar más ese método y no tanto el método de Sarrus, porque no, digamos en tarea 2, tarea 3 o tarea 4, pues el que más se utiliza es determinantes y Gauss-Jordan. Vale, profe, gracias. Bueno, ya pasando a la unidad 2, recordemos que acá vimos lo que fueron sistemas de ecuaciones lineales con 2 incógnitas o con 3 incógnitas. A ustedes les puede salir preguntas de este tema donde les piden, por ejemplo, hallar X, el valor de X, el valor de Y, el valor de Z. Esas serían 3 incógnitas, o les piden hallar el valor de X y Y con 2 incógnitas o solamente con una. Entonces, permítame un segundo acá. Entonces, recuerden que también podíamos nosotros encontrar estas variables por medio de Gauss-Jordan y también lo podemos hacer pues aplicando algún método, puede ser de reducción, puede ser eliminación o simplificación.
Entonces, por ejemplo, acá yo tengo este ejercicio, el cual está conformado por dos incógnitas X y Y, y tengo un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones lineales. La primera y la segunda, que es 5X menos 2Y igual a 3. Y aquí voy a aplicar el método de reducción, pero como les digo, pues podemos aplicar reducción, eliminación, sustitución, el que ustedes pues más se les facilite. Aquí yo voy a tomar la primera ecuación y la voy a multiplicar por menos 5. Entonces, la primera ecuación es X más 3Y menos 6. Al multiplicarla por 5, pues debo multiplicar todos sus elementos por este valor, lo cual me quedaría menos 5X. 3 por menos 5 me daría menos 15Y igual a 6 por menos 5 me daría menos 30. Aquí obtengo una tercera ecuación, que es esta de acá. Voy a sumarla con la ecuación número 2, porque como pueden observar, tengo menos 5X y en la segunda ecuación tengo 5X positivo. Y esto me va a permitir a mí hacer como una eliminación de esta variable, que es como le estoy ubicando acá, menos 5X menos 15Y igual a menos 30. Esa sería mi tercera ecuación. Voy a sumarla con la ecuación 2, que es 5X menos 2Y más 13. Menos 5X más 5X, cancelamos este valor. Menos 15Y más 2Y, como son términos semejantes, pues podemos hacer la sumatoria y me daría menos 17Y. Igual, menos 30 más 13 me daría menos 17. Aquí ya puedo despejar a Y. Entonces, el valor que me acompaña a Y es menos 17, el cual está multiplicando en este momento, lo pasaría a, después del igual, a dividir, lo cual me daría menos 17 sobre menos 17, y pues esto es igual a 1. Ya encontré el valor de Y. Con este valor puedo reemplazar en cualquiera de mis dos ecuaciones principales o primarias y puedo encontrar el valor de X. Voy a reemplazarla en la primera, pero pues si desean lo pueden hacer también en la segunda y pues el resultado debe ser correcto, debe ser equivalente. Si yo la reemplazo en la primera, entonces X más 3Y igual a 6, reemplazo a Y por el valor que obtuve, quedaría X más 3 por 1, recuerden que Y vale 1 igual a 6. Hacemos la operación, X más 3 por 1 me daría 3 igual a 6. Ahora despejo a X, quien la acompaña este más 3, el cual después del igual lo envío y pasaría de manera negativa. Me quedaría X igual a 6 menos 3 y esto me daría igual a 3. Ya tengo el valor de X, tengo el valor de Y. Luego voy a comprobar si efectivamente estos valores pues son correctos. ¿Cómo lo hago? Pues reemplazo en alguna de las dos operaciones. ¿Y qué me representa? Por ejemplo, la primera me dice que la operación que se genere o el resultado que se genere antes del igual, pues debe ser 6, ¿sí? Porque pues esta ecuación o este valor debe ser igual al 6 de acá. O el valor que se genere antes del igual aquí en la segunda ecuación, pues debe ser 13, que es el valor que está acá después del igual. Entonces vamos a comprobar. 5X, ¿quién es X? 3 menos 2Y, Y es 1, igual a 3. 5 por 3 me daría 15, menos 2 por 1 me daría 2, y 15 menos 2 me da 3. Y pues vemos 13 es igual a 13, o sea que efectivamente pues sí son los valores correctos. Y1, X vale 3. Y ese sería pues un ejemplo de una ecuación, perdón, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Como les dije, les puede aparecer una ecuación con una incógnita, con tres incógnitas. Lo importante es que ustedes tengan presente que lo pueden hacer tanto, digamos, por este método, que es un poco más corto, digámoslo así, que hacerlo, por ejemplo, con el método de Gauss-Jordan, que también se puede hacer, pero pues va a ser un poco extenso.
Ese es otro tipo de pregunta que también les puede salir y que confunde mucho a los estudiantes. Entonces, a ustedes se les puede dar un concepto. Miremos este que dice acá, dicen sea L1 y L2, dos rectas con vectores directores de 1 y de 2 son rectas paralelas. Porque cuando ustedes encuentren esta palabra, ¿por qué? Entonces, aquí, antes del por qué, pues va como mi primera proposición, mi primera oración, que es la que corresponde a la afirmación. Después del por qué, entonces va la razón, que es nuestra siguiente proposición. Aquí ustedes tienen diferentes opciones. Deben analizar primero si la afirmación y la razón son verdaderas, es decir, si lo que se está diciendo antes de este por qué es verdadero y si lo que se dice después del por qué también es verdadero. También deben tener presente si lo que decimos después del por qué pues es una razón correcta o justifica, ¿sí?, a la afirmación. Entonces aquí es muy importante que lean detalladamente, que primero determinen si ambas son verdaderas. Miren que acá las opciones de pregunta les dicen, marque A si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Es decir, si lo que decimos después del por qué tiene coherencia y pues es lógico con lo que estamos diciendo aquí en la afirmación. Marque B si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Marque C si la afirmación es verdadera, es decir, si lo primero, nuestra primera proposición aquí es verdadera, pero la razón es falsa. O marque D si la afirmación es falsa y la razón es una proposición verdadera. Entonces aquí deben tener pues muy presente, les pueden salir, no sé, un concepto, les puede salir un ejercicio, ¿sí? Digamos, por ejemplo, la magnitud del vector o la magnitud del vector se encuentra mediante la fórmula tal, porque, ¿sí? Y ahí les pueden dar el concepto. Entonces deben primero tener presente si ambos son verdaderos. Si lo son, entonces mirar si la razón pues justifica o tiene coherencia lógica con lo que está diciendo la afirmación. Otro tema que miramos en nuestra tarea número 3 fue ecuación de la recta, ¿verdad? Entonces recuerden que aquí encontramos diferentes tipos de ecuaciones. Encontramos la ecuación vectorial, paramétricas y simétricas. Para encontrar cada una de estas ecuaciones necesitamos primero conocer el vector director. Puede ser también una pregunta que pueden ustedes encontrar. Tenemos entonces, ejemplo, estos dos puntos y nos dicen, dados los puntos P y Q, la ecuación paramétrica de la recta son. Tenemos entonces los puntos, los cuales tienen 3 coordenadas. Primero debemos hallar nuestro vector director. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el punto final, digámoslo así, que sería Q, menos el punto inicial, que sería P. En este caso, y pues hacemos la operación. Entonces sería menos 1, menos 8. Y así para cada coordenada. Punto final, menos punto inicial. Para el siguiente coordenada sería menos 8, menos 4. Y para la siguiente coordenada sería menos 3, menos 1. Aplicamos o hacemos las operaciones y obtenemos un nuevo vector. A ustedes, por ejemplo, les pueden preguntar, ¿cuál es el vector director que pasa dados los puntos tales? Pues hacen esta operación y pues deben encontrar un vector director, ¿sí?
hasta aquí podría ser una pregunta. En este caso nos están preguntando hallar la ecuación paramétrica. Para hallar la ecuación paramétrica, entonces necesitamos nuestro vector director y necesitamos conocer primero la ecuación vectorial. ¿Cómo se conoce la ecuación vectorial? Ella tiene una fórmula, entonces esta me dice que bajo los puntos X, Y, Z o con las coordenadas X, Y, Z, tomamos un punto, ¿sí? X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, más una constante multiplicada por el vector director. Entonces, yo puedo tomar el punto P, el punto Q, el punto que me den en mi ejercicio. En este caso, yo voy a tomar el punto P, que es menos 8, 4 y 1. ¿Más quién? Más una constante. En este caso, yo coloqué lambda. Les puede a ustedes aparecer B, A, ¿sí? La letra que ustedes identifiquen allí, pues ya saben que va a ser una constante. Y el seguido, pues va a estar multiplicado por nuestro vector director, que fue el que acabamos de encontrar. Esta sería la ecuación vectorial. Es muy importante que ustedes la tengan también presente, ya que, como les digo, puede ser una pregunta de la evaluación final. Y la ecuación paramétrica, pues es ya la ecuación con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Entonces, aquí con respecto al eje X, pues va a estar entonces el primer punto, ¿sí? La primera coordenada, que sería menos 8, más nuestra constante lambda por 7. Entonces, miren que aquí nos quedaría para X menos 8 más 7 lambda. Para Y, entonces, ¿quién es Y sub 0? Pues el 4, que es nuestro segundo, nuestra segunda coordenada, 4 menos 12 lambda, y para Z nos quedaría 1 menos 4 lambda. Y así les puede aparecer a ustedes. Entonces, con esta fórmula, pues pueden encontrar el resultado. Otra pregunta puede ser que hallar la ecuación simétrica. Entonces, para hallar la ecuación simétrica, debemos conocer la ecuación paramétrica. En la ecuación simétrica, lo que hacemos es organizar nuestra información ya no de acuerdo al eje, sino de acuerdo al vector director. Entonces, miren que aquí en la ecuación simétrica nosotros ubicamos el punto X menos X sub 0 sobre el vector 1, a Y menos Y sub 0 sobre el vector 2 y a Z menos Z sub 0 sobre el vector 3. Entonces, tomamos los valores de nuestra ecuación paramétrica y simplemente los organizamos de acuerdo a nuestra ecuación simétrica. Para el primero, pues X sigue siendo igual más 0, que es este valor de acá. Miren que aquí está menos 0, pero pues ya al ubicarlo, perdón, en nuestra ecuación simétrica va a pasar de manera negativa porque aquí estamos despejando. Aquí lo que hacemos es despejar a lambda, digámoslo así. Entonces, miren que ¿quién está acompañando a lambda? El 7, ¿sí? Que está multiplicando. Por eso es que el vector director pasa a dividir. Y pues hacemos el despeje. Entonces, al pasar al otro lado, aquí el menos 8 pasa de manera positiva. Aquí el 4, que está positivo, pasa de manera negativa. Y lo mismo el 1, que está positivo, pasa de manera negativa. Y pues el menos 12 y el 4 que están multiplicando a lambda, pues pasan a dividir. Y estas son las tres ecuaciones simétricas. Profe, qué pena, ¿puede retroceder tantico la presentación? ¿Esa o la anterior? La anterior. Listo. Vale, gracias. Bueno. Yo estuve revisando, bueno, nosotros normalmente hacemos como una preparación de preguntas y estuve revisando, por ejemplo, el quiz, el primer quiz que les aparece a ustedes, el quiz inicial, ¿sí? Y aparecen preguntas muy similares a estas. Entonces, la evaluación final que ustedes van a presentar
es muy similar, digámoslo así, al quiz inicial. Entonces, por eso les estoy como mostrando este tipo de preguntas, porque pues vi que salía mucho en ese quiz. Y pues puede ser muy probable que también salga ese tipo de preguntas en la evaluación nacional. Tenemos entonces, por ejemplo, acá otro tema que miramos que fue la ecuación del plan. Entonces, nuevamente nos dan unos puntos, ¿sí? En este caso nos dan el punto P, Q y R. Y nos dicen hallar la ecuación del plan. Entonces, nuevamente debemos encontrar los vectores directores. ¿Cómo se hace eso? Pues recuerden, vector final menos vector inicial. Aquí yo voy a encontrar mi vector director entre P y Q y P y R, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, si lo voy a hacer entre P y Q, entonces, cojo este menos 2, menos 4. 3, menos 3 y 4, menos 1. Miren que resto siempre. Producto final menos, perdón, producto no, punto final menos punto inicial. Y encuentro ya los dos vectores directores, dpq y pir. ¿Qué me dice la ecuación, la fórmula de la ecuación normal del plano? Me dice que n es igual al producto cruz de estos dos vectores. Ah, ¿y dónde miramos producto cruz? Pues miren que por acá arribita yo les expliqué lo que era producto cruz y que se aplicaba como si fuera con el método determinantes. ¿Ven? Que utilizamos mucho ese método, por eso no aplicamos tanto el método de Sarrus. Aquí hacemos el mismo procedimiento que aplicamos por el método determinantes para la coordenada y entonces nos queda, la eliminamos, hacemos de cuenta que eliminamos esta columna, nos queda 0, 3, menos 3, 1, que es lo que vemos acá. Menos para la coordenada J, entonces eliminamos esta columna y nos quedaría menos 2, 3, menos 5 y 1. Más la tercera que sería K, entonces eliminamos esta K y nos daría menos 2 más 0, menos 5 y menos 3. Hacemos, recuerden la multiplicación en cruz, 0 por 1, 0, menos 3 por 3. Y a lo último, pues vamos a obtener de todo este proceso un nuevo vector director, ¿sí? Luego aplicamos la fórmula o la forma general del plano, que es bajo esta fórmula, n por x es igual a n por p. ¿Quién es n? Pues encontramos que n fue este vector 9 menos 13 y 6 por x, es decir, las coordenadas x, y y z. Igual a n, entonces nuevamente los valores 9 menos 13 y 6 por p. ¿Quién es p? Pues este punto que nos dan acá. 9 por x nos daría 9x menos 13 por y. Aquí me comí el menos. Menos 13y y 6 por z más 6z. 9 por 4, 36 más menos 13 por 3. ¿Cuánto nos daría? No tengo aquí el dato. Aquí hacemos pues toda la operación, entonces hagámosla acá. 9 por 4 me daría 36 más menos 13 por 3, ¿cuánto nos daría? Menos 39. Me daría menos, entonces menos 39 más 6 por 1 me daría 6. Y menos 36 menos 39 me daría menos 3 más 6 me daría 3 positivo, que era el valor que tenía allí. Y esta sería la ecuación, la forma general de la ecuación del plano. Entonces, si por ejemplo ustedes les preguntan, dados los puntos, hallar la ecuación del plano, y ustedes ven que se las presentan de esta manera, o sea, con respecto a kx, a y y a z, pues saben que deben llegar hasta acá. Si les piden, por ejemplo, hallar la fórmula de la ecuación del plano o hallar el vector de la fórmula de la ecuación del plano, pues sería solamente hasta este punto, ¿sí? Que aquí fue donde obtuve el vector de la ecuación del plano. Seguido, otro tema que nosotros miramos fue
Bueno, este ya fue ahorita en los últimos CIPAS, en la tarea 4, que fue verificación de los axiomas. Entonces aquí tenemos los diferentes axiomas o propiedades de los vectores. Entonces tenemos propiedades de la suma y tenemos propiedades de la multiplicación por un escalar. Esta tabla es bueno que ustedes la tengan porque pues puede salir, no sé, una pregunta de, por ejemplo, la multiplicación de este escalar. Y pues si tienen ustedes la propiedad, pues les queda más fácil la solución. Esta se les había compartido a ustedes también en los diferentes grupos de Skype. Entonces, por ejemplo, aquí nos piden demostrar, nos dicen que dado los vectores U y V, demostrar el axioma que es de la ley asociativa, donde nos dicen que U más, abrimos paréntesis, B más W es igual o debe ser igual a U más B entre paréntesis más W. Entonces miren que la ley asociativa lo que me está indicando es, aquí hay dos formas en que asociamos los vectores, independiente de cómo nosotros los asociemos, pues los valores o resultados deben ser iguales, por eso es la ley asociativa. ¿Sí? Esto no me debe alterar el resultado. Y pues hacemos la verificación con los valores que tenemos. Efectivamente los valores pues nos van a dar igual. Si es un axioma pues ya sabemos que es algo correcto, entonces hacen ustedes la operación y pues acá siempre pues van a estar iguales, ¿no? Entonces, U sería menos 1, 2 y menos 3, B sería 4 menos 2 y 1, W es 3 menos 2 y 1. Entonces, ¿quién es U? Lo colocamos aquí, más, y voy a asociar, hacer la suma con estos dos vectores, U y W, que es lo que ven acá. Y esto es igual a ¿quién? Pues a U más B, entre paréntesis, que es esta sumatoria, más W, que son los que tenemos para acá afuera. Y pues hacemos, como les digo, toda la operación. Menos 1, 2 y menos 3 queda igual y hacemos la operación de suma de vectores, las que están entre paréntesis. Y esto me daría 4 más 3, menos 2 más 2 y 1 más 1. Nuevamente bajo el menos 1, el 2 y el menos 3. ¿Más quién? Pues más el producto de esta suma de vectores. 4 más 3, 7, menos 2 más 2, 0 y 1 más 1, 2. Ahora sí, este resultado pues lo sumamos con los valores del vector que teníamos acá afuera del entre paréntesis. Sería menos 1 más 7, 6, menos 2 más 0, 2 y menos 3 más 2, menos 1. Y de igual manera hacemos la operación acá, pues nos debe dar el mismo resultado. Otro tema que se tocó fue hallar el determinante y el rango de una matriz. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta matriz 2×3, que son 2 filas, 3 columnas. El rango me identifica a mí el número de filas que tiene mi matriz. Como esta es una matriz no cuadrada, entonces yo puedo hallarlo identificando o sustrayendo una submatriz que sea cuadrada. Entonces, aquí sería 1, 2, 4, 5. Entonces, miren que sustraje, o sea, como que tomé, ¿sí? De la matriz principal, una matriz cuadrada, que ya sería esta, 2×2, aplico su determinante, el valor que me da es menos 3, miren que el determinante que obtuve fue diferente de 0, como obtuve un determinante de 0, entonces puedo definir que el rango de mi matriz A pues es de 2 filas. Algo muy importante que deben ustedes tener es, si nuestra matriz es 2×2, el determinante es diferente de 0, entonces decimos que la matriz tiene un rango de 2. Si me da, por ejemplo, aquí 0, pues no tiene un rango de 2, o sea, es menor. Sí, perdón. Si tengo una matriz 3×3 y su determinante medio diferente de 0 es, digamos, medio 5,
Entonces, puedo establecer que el rango de la matriz es 3, es decir, tiene 3 filas. Si en la matriz 3 por 3 me dio que es 0, ¿sí? O sea, que el determinante fue 0, entonces no tiene un rango de 3, sino que sería un rango de 2, que sería el número que le antecede al 3. ¿Listo? Para que lo tengan también presentes estos conceptos, porque pues pueden ser posibles preguntas. Y como hallamos el rango de una matriz por el método de Gauss-Jordan, nuevamente visto, entonces tenemos nuestra matriz acá original, debemos convertir esa matriz a una matriz de identidad, recuerden, y pues hacemos toda una serie de procedimientos matemáticos. Miren que aquí se hizo y se obtuvo esta nueva matriz. Si ustedes observan, la última fila está compuesta por valores ceros, que son elementos pues nulos. Podemos decir, esta como es una fila que se puede eliminar, es una fila nula, podemos entonces definir que el rango de esta matriz es de 2, es decir, tiene 2 filas, las cuales tienen elementos no nulos, es decir, elementos diferentes de ceros. Entonces, miren que el 1 menos 2 y 3, pues es diferente de 0. El 0, 7 menos 11, el 0 pues es igual a 0, pero también tenemos acá el 7 y el menos 11, que es diferente de 0. La última fila sí fue la que nos dio ceros, entonces por lo tanto decimos que el rango de la matriz es 2. Y por último, es muy importante que tengan también presente el concepto de lineal independiente y lineal dependiente. Entonces, cuando tenemos un conjunto de vectores en un espacio vectorial, decimos que son linealmente independientes. Si la ecuación, entonces miren que aquí nos dan esta ecuación conformada por C1, B1 más C2, B2, ya sucesivamente. ¿Quiénes son C1, C2 y C3? Son escalares o son constantes de estos vectores. Si estos escalares o si estas constantes todas son iguales a 0, entonces decimos que son linealmente independientes. Si alguna de ellas nos da un número diferente de 0, por ejemplo, C1 nos dio 1, no es 0, entonces decimos que es linealmente dependiente. ¿Cómo se hace eso? Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, así como lo expliqué por acá, ¿sí? Un sistema de ecuaciones, solo que, en vez de X, Y o Z, pues no va a ser X, Y o Z, sino que va a ser C1, C2 y C3. Entonces ustedes lo pueden hacer, pueden encontrar también esos variables, llamémoslo así, aplicando pues uno de estos métodos o por el método de Gauss-Jordan. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Estudien por favor, para que les vaya muy bien. Señor. Profe, yo tengo una pregunta. ¿La prueba va a ser con Reconocimiento facial? No. Sí, señora. No, el curso no tiene activado o habilitado esa ¿esto qué? ¿El tiempo de duración de la prueba va a ser 2 horas? 2 horas. Finalizado ese tiempo ya se cierra automáticamente. Y es una sola vez. Es una sola vez. Entonces, como les digo, por favor, verifiquen que tengan buena conexión a internet. Por ejemplo, esto es acá un reporte de notas. Entonces, acá, pues como pueden ver, ninguno la ha presentado. Es una actividad que se habilita esta mañana. Ustedes aquí ya pueden conocer las notas que llevan hasta la fecha. El curso se pasa sobre 300 puntos. Si, por ejemplo, digamos, ustedes acá ven que tienen, digamos, 250,
pues traten de que en la prueba objetiva les salga un poquito más de 50, pues para que lo alcancen a pasar. ¿Listo? Eso sería, muchachos. Muchos éxitos en esa prueba y muchísimas gracias a todos por asistir. Profe, ¿cuántas preguntas va a ser la prueba? Disculpe. 25 preguntas. Muchas gracias. Vale, con gusto. Sí, miren, acá ustedes ingresan al entorno de evaluación, prueba final. Acá les dice que la puntaje máximo son 125 puntos, un límite de tiempo de 120 puntos. Y bueno, debería decirles que son esto que intentos permitidos 1 y son 25 preguntas. Y el límite de tiempo, pues las 2 horas. Acá, por ejemplo, les dice, no olviden que es necesario dar clic en botón enviar todo y terminar, pues para que quede como tal el cuestionario realizado. Y ya, chicos, eso sería todo. No sé qué otra pregunta tienen. Gracias, que tenga bonita tarde. Lo mismo, muchas gracias a ustedes por asistir. Feliz tarde. Bajar de compartir. Detengo la grabación.